Bueno, bueno, ahora sí, muchachos, continuemos entonces. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok. Bueno, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue con la actividad? Espero que pronto hayan avanzado un poco con lo Profe, relacionado. disculpe que le interrumpa, no es que estoy acabando de llegar de viaje, entonces, más que todo estoy como escuchando la clase y ya apenas termine, termino la actividad. Listo, vale, no hay problema. Igual ya les monté también la grabación del día de ayer, que pensé que se la había montado ayer, pero no, ahí se me había olvidado, pero ya ahí se las compartí ahorita, listo, para que de pronto revisen lo que hicimos el día de ayer. Bueno, entonces, bueno, no sé quién nos quiere compartir el avance que hicieron, o si tienen algún avance. Profe, si quiere le envío el mío para que el avance que llevo. Listo, vale, de una. Mándamelo al WhatsApp, que ya entonces yo lo comparto, listo. Profe, ahí se lo envío al profe. ¿Por dónde lo mandaste? Por WhatsApp, profe. No, no ha llegado todavía. Profe, buenas Sí. noches. Hola, ¿cómo Como estás? yo, como ayer no me pude conectar, pues la verdad estoy perdida, no sé de qué actividad están hablando, entonces voy a ver la grabación que usted acabó de enviar. Igual me va a quedar en la clase, pero pues no podré participar porque la verdad no sé de qué Dale, actividad. Listo. listo, no hay problema. No hay problema, claro que sí. Bueno, voy a compartir entonces aquí lo que hizo el compañero y entonces para que nos explique. Listo. Bueno, dale, explícanos qué hiciste. Profe, respecto a este el modelo de negocio cambia, que nuestra idea se denomina parcela demostrativa de cacao para capacitación y transferencia tecnológica. ¿Cierto? Sí, Empiezo por la propuesta de valor, empoderamiento técnico, acceso a tecnología innovadora, mejora de infraestructura. No sé si me iré al segmento. Dice sí, productos de cacao, asociaciones de productores, ONGs y organismos no gubernamentales, entidades, son las entidades que apoyan al sector agrícola. ¿Qué más seguiría? la relación con los clientes y canales de distribución. Bueno, asesoría técnica, construir unas comunidades prácticas,
programas de capacitación periódica. En los canales de distribución y comunicación tenemos las capacitaciones presenciales, materiales educativos, plataformas digitales, eventos y ferias agrícolas. Ok. Actividades clave. Desarrollo de capacidades, implementación de tecnologías, monitoreo y evaluación. Recursos clave. Expertos, agrónomos y técnicos. Infraestructura, que sería la parcela demostrativa y centros de capacitación. Tecnología y equipos. En asociaciones clave tendríamos las ONGs y asociaciones de productores, gobiernos locales, instituciones educativas y de investigación, empresas tecnológicas. Ok. Estructura de costos, infraestructura y equipamientos, honorarios de expertos, materiales educativos, tecnología y herramientas, que sería la adquisición y mantenimiento de equipos agrícolas modernos, operativos logísticos. Y en fuentes de ingresos tendríamos donaciones, que son financiamientos de ONGs y gobiernos locales, cursos y talleres pagados, venta de los productos fruto de cacao, asesorías personalizadas. Ok, listo, vale, muy bien. Bueno, aquí podemos evidenciar algo. Por ejemplo, en el segmento como tal, los productores están bien. Las asociaciones de productores también. Pero entonces, las ONG y organismos no gubernamentales, esas entidades que apoyan al sector agrícola, ¿cómo los vas a involucrar de manera directa como un segmento de mercado? ¿Cuál sería la intervención de ellos? Pero no sé, me quedé de pronto en el sentido de pronto que hay asociaciones que también compran, digamos que en el mercado, algo así por el estilo, pero sí, estamos mirando, de todas maneras, una propuesta. Claro que sí, porque yo esas las veo, mira que las tienes también acá en los aliados estratégicos, la red de partners, ¿verdad? Sí, que Entonces, allá sí irían directamente. exactamente, acá sí irían directamente, porque las ONG no van a ser, en este caso, un cliente, por decirlo así, un cliente tuyo, ¿sí? Ellos serían como especies de intermediario o harían un proceso de intermediación, pero no serían clientes directos para el proceso. Más bien, ellos sí serían intermediación porque ellos sí tienen contacto con algunas organizaciones, con algunas asociaciones. Entonces ahí sí intervendrían de manera directa, ¿sí? De manera directa, pero como socios claves o como en esta parte de aliados estratégicos, ¿sí? Entonces acá en los segmentos no iría, ¿verdad? Por un lado. En el tema de la propuesta de valor, listo, el empoderamiento técnico está bien. Acceso a tecnología innovadora también, mejora de infraestructura. Pero ¿y dónde está el tema de qué servicios vas a ofrecer tú? ¿Verdad? Porque los servicios no los podemos dejar de lado. ¿Sí me entiendes? Profe, sí. Entonces, aquí en la propuesta de valor debes incluir los servicios o la propuesta de esos servicios que tú vas a incluir dentro del proceso como tal. Entonces, ahí te haría falta eso. Lo demás está muy bien. Listo, profe, listo, ya me pongo en eso. Listo, vale. Listo. Muchas gracias. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más adelantó algo? Bueno, la idea es que ojalá los que no se conectaron el día de ayer se vean la grabación, porque estos dos temas o las dos actividades que quedaron pendientes son fundamentales. El modelo Canva y el listado de maquinaria y equipos que se requiere, ¿verdad? Que nosotros vamos a proyectar para la ejecución
Sí, cuéntanos. Sí, yo lo tengo listo para montarlo Listo, dale. al grupo, el cierto de WhatsApp. Listo. Segundo por acá. Ahí, lo acabé de enviar. Ok. Bueno, cuéntanos. Sí, señor. Entonces, Ah, respecto al el proyecto que estamos trabajando acá, que viene siendo el museo, empezamos entonces con el número uno, que es el segmento de mercado de clientes, ¿sí o no? Yo creo que ahí estamos involucrando centros educativos, los estudiantes como tal, y luego el público en general. A ese cliente es lo que estamos enfocados. El segundo punto, propuesta de valor. Dice, nuestro museo se centrará en desarrollar, que abro bien esto aquí, nuestro museo se centrará en desarrollar actividades y exhibiciones educativas y culturales que brinden a los estudiantes y, y público en general información y conocimiento de alto valor, incluso en algunas ocasiones con el apoyo de expertos locales y nacionales. Planeamos usar conceptos multimedia, tecnología y diseños innovadores para asegurarnos de que la experiencia sea amena y educativa. ok, vale, está bien. Y en esa parte lee el segundo punto. Ok, Y los por aquí el canales de lapicero, distribución. sí señor, ese viene siendo sí señor, el tercer punto, canales de distribución. Ahí estaríamos hablando de exposiciones temporales, recorridos guiados, los cursos enfocados a los niños con actividades lúdicas relacionadas con antropología y arqueología. Y también está aparte un servicio de cafetería y por último, la renta de local como auditorio con capacidad de unas 40 personas. Sería también un modelo de ingreso en ese sentido, como Ok. auditorio. Ese La es el relación con los tercero. clientes. El cuarto punto, relación de clientes. Aquí lo busco. El cuarto. Bueno, ese habla de dos formas, personalizada y no personalizada. En el primer punto estamos hablando que a través del trato con el personal del museo, o sea, guías o personal administrativo, lo que tiene que ver con el No, primer esos punto de son los, personalizar. estás hablando de los socios claves, no, es relación con los clientes. Espérate, que entonces lo ubico por acá entonces, recursos clave, relación de clientes, 4. Acá, no. Aquí dice Sí, relación con señor, los clientes. sí, señor, el cuarto punto, relación de clientes, sí. Dice, estamos ahí enfocados en lo que es el municipio, las empresas privadas y los centros educativos. Yo cambiaría ese privado por las ONG. No sé si lo privado quedaría ahí. Mm, bueno, O queda bien ahorita, así, o queda bien no, esos porque tres. ¿cómo va a ser la relación con los clientes? ¿Cómo va a ser esa relación tuya con los clientes? Pero es que yo tengo, entonces yo estoy aquí enfocado en otro punto, porque yo estoy hablando de que se haría en dos formas, relación con los clientes, Sí, pero yo creo que colocando la no era, colocaste donde no era, la porque aquí toca, donde dice, exacto, donde dice asociaciones clave, entonces tú dices, se haría de dos formas, personalizada, sí, esa va a ser la y no, relación con los clientes, exacto. espérame, es relación con los clientes, exactamente. Entonces,
Ya dije que era la personalizada y la no personalizada. La no personalizada serían sitios web, redes sociales, correos electrónicos, para compartir la información disponible de piezas de colección y las exhibiciones temporales programadas. Ahí sí como que sí encajo en esa parte. Ahora, Sí, el claro, quinto, ahí sí. fuentes de ingreso. El quinto. Ujú. Yo lo pongo por acá. Fuentes de ingreso, listo. Dice, el museo debe tener un presupuesto anual otorgado por ayudas públicas y privadas. Yo colocaría ahí privadas y ONG. Además, ingresos en taquillas para las exposiciones con audioguía y venta de local y renta del local como auditorio, cursos en eventos para estudiantes e ingresos por cafetería. Esa sería la fuente de ingresos. Correcto. Ahí paso Ok. al sexto, recursos físicos. Recursos Pues, clave. recursos, sí, tengo físicos, sí. Espérate un segundo. Intelectuales, recursos claves. Yo tengo que ir con otro nombre. Bueno, dice, aquí hablamos de uno, dos, tres, cuatro, físicos, intelectuales, humanos y económicos. En la parte de físicas estaríamos hablando del local, del museo y sus piezas conservadas para exposición de obras y las pinturas como tal. Intelectuales, las distintas conferencias relacionadas con el arte y la cultura. En la parte de humanos sería el administrador del museo con un asistente. Y en lo económico estamos hablando de recursos provenientes de las diversas actividades que desempeña el museo, ya muy detallado en el numeral 5. Bueno, ahí pasamos al séptimo, Ok. que es el actividades Actividades clave. clave. Actividades clave. Acá dice, en cuanto a actividades clave, curaduría, preservación, restauración de las obras, promoción y vinculación con los entes educativos y espacios para exposiciones temporales. No tiene que ver con obras y dibujo. Ok. Y de ahí pasamos al octavo, que son socios claves. El octavo. ¿Mm? El octavo, aquí, bueno, el octavo que me lo había pasado ahora, dice el octavo. Ahí sí está incluido el municipio, las empresas privadas, o sea, mejor dicho, las ONG y los centros educativos. Ese sería el 8. Ok. El noveno es estructura de costos. Coloqué costos directos e indirectos. Directos, alquiler del local, la administración del museo y el pago de los impuestos. Indirectos, materiales e insumos para las clases de dibujo y escultura. Ahí voy. Ok. Vale, bueno. Aquí tengo el tema, bueno, el tema de la propuesta de valor está bien, ¿verdad? Sí. De pronto reducirlo un poco en el sentido de especificar más las actividades o las acciones que te van a diferenciar de los demás. Pues yo la veo Sí. bien, de pronto es como Está muy extensa. simplificar, exacto, simplificarla que me determine Sí. o que me diga cuáles son ese factor diferenciador o esos factores diferenciadores que se van a desarrollar, ¿verdad? Sí. Sería como eso. Bueno, otra de las que vi por acá, bueno, los canales de distribución y comunicación están bien. Lo único es que, por ejemplo, acá, y por último, la renta local como auditorio con capacidad de 40 personas. Bueno, Sí. eso ahí sería más bien, sería un punto fijo, ¿sí? Más que describir que vas a tener un auditorio con 40 para capacidad de 40 Ya. personas, es determinar cómo va a ser el canal de distribución y comunicación, que yo voy a tener un punto fijo donde las personas pueden venir y recibir información y realizar los procesos, ¿verdad? Punto fijo. Sería Sí. como ese canal
de comunicación y distribución. Aparte, ya acá en las fuentes de ingreso, en todo el tema de ingreso, dice, el museo debe tener un presupuesto anual otorgado por las ayudas públicas y privadas. Además, ingresos en taquillas para la exposición con audio y guía. Entonces, y renta del del local como auditorio. Cursos en eventos para estudiantes de ingresos por cafetería, listo. Entonces sería más bien como reducirla también. ¿Cómo sería? La prestación del servicio. Ahí la fuente de ingreso, ¿cuál va a ser? La prestación del servicio. ¿Sí? El alquiler del local o del auditorio. Los eventos la venta, o en este caso, los eventos que se realicen, ¿sí? La comercialización o las ventas de ese tipo de eventos, ¿verdad? Entonces, como más puntual en ese sentido, y también puedes colocar ahí y ayudas, ayudas recibidas por entes públicos y privados, ¿verdad? O aportes, más bien, aportes, ¿sí? Pero entonces tú no puedes aportes por entes públicos y privados. Pero tú no puedes aquí colocar que el museo debe tener un presupuesto anual otorgado por ayudas públicas y privadas. ¿Y qué tal que no te lo den? ¿O qué tal que te den un presupuesto limitado? ¿Sí? Sí. Entonces, puede que reciban los ingresos, ¿sí? La idea es que sea de esa forma, que se reciban los ingresos, pero entonces tú debes de colocarlo acá como aportes de entidades públicas y privadas. Ya sabemos que vas a recibir ayudas, vas a recibir algún tipo de aporte. Sí. Pero lo más representativo del proyecto es la venta, ¿sí o no? La venta de esos eventos, de esos cursos, ¿sí? De esos cursos que se van a realizar. Entonces tendría como ese orden cronológico, las ventas, el alquiler, las ventas de los servicios o de los cursos que se van a dictar, Sí. el alquiler del auditorio, los ingresos por temas de cafetería y las ayudas o aportes públicos de las empresas públicas y privadas, ¿sí? Sería Sí. como eso. Lo demás yo lo veo bien, está bien. Sí, señor. Ok. Listo, Arlington, muy bien, muchas gracias. Gracias a usted, señor. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? Ok. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar ya el tema del cronograma, ¿sí? Vamos a trabajar el cronograma, vamos a analizar también dentro de estos aspectos todo lo relacionado con las condiciones normativas, ¿sí? Las condiciones normativas. Entonces vamos a mirar primero el cronograma y luego las condiciones normativas, ¿sí? Las condiciones normativas, pues entonces tenemos que revisar cuáles son las normas directas que nos aplican y las normas indirectas, ¿sí? Eso ahorita se los explico. Entonces, les voy a compartir, bueno, primero se los voy a explicar y ahorita se los comparto, todo lo relacionado con el cronograma o el modelo de cronograma de actividades o de planeación, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, bueno, voy a ir recambiando aquí los meses. ¿Verdad? Entonces, aquí sería todo lo relacionado con julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ok. Entonces, aquí vamos a realizar lo siguiente. Los cronogramas de actividades para todos los proyectos se deben de estructurar o se deben de plasmar, ¿verdad? Recuerden que una de las fases fundamentales de cualquier tipología, de cualquier proyecto, independientemente de la tipología,
que se tenga es todo lo relacionado con la parte de la planificación de las actividades. Si se tiene una correcta planificación, pues la idea es precisamente que nosotros empecemos a estructurar de manera organizada cuáles van a ser esas actividades, ¿verdad? Para que todos los integrantes o las personas que están directamente relacionadas con los proyectos sepan cuáles son las acciones que deben de determinar. Por lo general siempre existen unos elementos de entrada y unos elementos de salida. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros estamos en una etapa, ¿sí? En una actividad, ¿verdad? Siempre va a haber una acción que va a tributar a la otra, ¿sí? Por ejemplo, nosotros no podemos hacer prestación del servicio, ¿sí? Independientemente de cuál sea el proyecto o la tipología del proyecto, yo no puedo hacer prestación del servicio sin realizar contratación del personal, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que las actividades que nosotros vayamos a realizar acá también tengan un orden lógico o un orden cronológico para la ejecución como tal, ¿verdad? Entonces, para tenerlo en cuenta, por ejemplo, yo no puedo decir que voy a empezar con todo el tema de publicidad. ¿Por qué? Porque el tema de publicidad ya es más adelante cuando ya se tenga una estructura un poco más sólida, ¿verdad? Cuando ya se tenga una estructura más consolidada del proyecto o de la idea ya en la fase de ejecución. Entonces, por lo general, esta es un modelo, ¿sí? Es un modelo. Voy a quitarle todo esto para hacer el ejemplo. Para hacer el ejemplo bien. Entonces, mire que aquí tenemos las actividades, que son todas estas, pues este es el ejemplo. Probablemente algunas nos sirvan o algunas estén directamente relacionadas con el proyecto que nosotros vamos a realizar. Aquí hay otras condiciones, que P es de programado, C es de cumplido, ¿verdad? Por lo general siempre en los cronogramas, lo ideal es que en los proyectos y en las empresas o en las organizaciones, el cronograma de actividades se tenga a la vista de todos para ver si estamos cumpliendo con los tiempos, ¿sí? Y que todas las personas que estén directamente involucradas con el proyecto sepan en qué etapa van. Entonces, cuando ellos ya tienen de pronto una guía, una ruta, las personas que están involucradas con el proyecto, ellas mismas se preocupan por todo lo relacionado. Le dicen, hey, pilas que estamos atrasados, no nos has entregado la información y ya nosotros necesitamos continuar con el proceso, ¿sí? Entonces, para todos estos tres ítems iniciales, ¿verdad? Estos tres primeros ítems son, en este caso, prácticamente que de carácter obligatorio para todos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un cronograma, estamos haciendo una planeación o planificación, siempre iniciamos con la formulación del proyecto. Entonces, nosotros decimos, no, vamos a formular el proyecto, listo, lo vamos a programar, ¿sí? Vamos a programar el proyecto o la formulación del proyecto, entonces lo programarlo, y lo vamos a realizar en las 4 primeras semanas de julio. Aquí se formula y se estructura todo el proyecto. Listo, vamos con el estudio de mercado. Se programa y se asignan, pues lógicamente, los responsables. Y yo digo, no, ese estudio de mercado lo vamos a hacer en 15 días. Entonces lo vamos a hacer las 2 primeras semanas de agosto. Vamos a programar el análisis de mercado. Y ese análisis de mercado, pues es los resultados que se obtengan del estudio y se debe realizar, pues lógicamente, un análisis de ese tipo de procesos para mirar cómo es el comportamiento o cómo es la aceptación de nuestro proyecto en este caso con los clientes potenciales, ¿verdad? Entonces, aquí ya nosotros en el análisis del estudio de mercado ya determinamos una viabilidad, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a crear empresa, pues ya ahí sería, listo, ya se formuló el proyecto, tiene una viabilidad, bueno, vamos a empezar con el proceso de legalización de esa empresa. Entonces, el proceso de legalización nos vamos a demorar 2 semanas,
¿sí? La última semana de agosto y la primera semana de septiembre, por si hay que de pronto realizar algún tipo de papeleo, de documentación, etcétera, etcétera. Como este ejemplo es para el montaje de una escuela de refuerzo, entonces ya yo legalizo la empresa, pero entonces aquí dice conseguir local y adecuación. Esta actividad yo la puedo empezar a hacer paralela a la legalización o paralela cuando ya tenga la respuesta del análisis de mercado. Entonces yo voy a decir, no, me voy a demorar también estos 15 días mientras que legalizo, realizando como todo el tema de consecución y adecuación del local. Bueno, vamos a demorarnos 3 semanitas ahí en la consecución y adecuación del local, ¿sí? Donde va a quedar, pues, lógicamente, en la escuela. Que yo debo de hacer todo el tema de información documentada, organizar los documentos, organizar todo lo que tiene que ver con los lineamientos que se deben de cumplir, si existe de pronto algún permiso que hay que tener frente a Secretaría de Educación, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, no, voy a demorarme estas 2 semanas, las últimas 2 semanas de septiembre, realizando este tipo de proceso. Si hay que comprar algún equipo, si hay que comprar algún tipo de elemento, entonces también lo programo y esto puede ir a la par ya cuando termine yo de adecuar el local, entonces ya yo empiezo, pues lógicamente puedo ir empezando a comprar los equipos y el proceso de instalación. Entonces yo digo, no, me voy a demorar 3 semanas mientras que los equipos los compro, mientras que se instalan, etcétera, etcétera. Mientras que yo estoy instalando los equipos, yo puedo ir también contratando al personal, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a decir que estas 2 semanas voy a demorar 15 días contratando el personal. Ya el proceso de producción, o sea, la prestación del servicio como tal, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí entre paréntesis. Prestación del servicio. Prestación del servicio ya sería a la par también cuando ya yo termine de contratar el personal, ¿verdad? Entonces yo digo, no, para el mes de octubre yo ya proyecto empezar el proceso de prestación del servicio. Entonces ya esto lo proyecto yo hasta acá, ¿verdad? Porque de ahí ya se inicia un proceso de productivo que siempre vamos a empezar a realizar vamos a prestar ese tipo de servicio. La publicidad, ¿desde cuándo yo puedo empezar a hacer la publicidad? También voy a programar publicidad, ¿sí? Voy a programar publicidad y la publicidad yo la puedo empezar a hacer desde que ya yo conseguí el local, ¿sí? O sea que desde mitad de mes de septiembre ya yo puedo ir haciendo publicidad, ¿verdad? Cuando ya yo tenga el local definido, organizado, ya yo puedo también puedo empezar a hacer publicidad. Visita a los clientes, ya yo los programo, ¿sí? Se programan también, pues para este casi no aplica. Capacitación del personal, entonces vea, yo aquí en este caso contraté al personal, ¿verdad? Contraté al personal en estos 15 días, entonces yo voy a hacer capacitación de esos clientes o de esos, bueno, sí, clientes internos o de ese personal. Una vez que lo contrate, entonces yo voy a poner una capacitación la segunda semana después de haberlos contratado, un mes después, ¿verdad? Un mes después los vuelvo una capacitación y un mes después los voy a capacitar. Mantenimiento de los equipos, bueno, como son equipos nuevos, entonces los voy a programar a los 6 meses, ¿sí? Voy a programar a los 6 meses el proceso de mantenimiento y voy a hacer unas auditorías. ¿Sí? Voy a hacer una auditoría, entonces voy a hacer una auditoría a los 2 meses que estemos funcionando, ¿sí? A los 2 meses que se esté funcionando y por allá al mes hago otra revisión, otra auditoría interna. ¿Sí? Si ustedes requieren incluir, porque no todos les va a aplicar cada uno de estos ítems, ¿sí? No les va a aplicar cada uno de estos ítems, ustedes lo pueden modificar, ¿sí? O le pueden quitar o poner, dependiendo pues lógicamente de cada uno
o más bien dependiendo de la tipología de cada uno de los proyectos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos realizando ese cronograma de actividades, entonces ese cronograma debe de determinar cuál va a ser la ruta desde la fase de planeación hasta ya la operatividad del proyecto. Ahora bien, entonces nosotros llegamos al mes de julio, y entonces en el mes de julio empezamos, como esto ya está programado, entonces empezamos a chulear. Bueno, el mes de julio se terminó, el mes de julio se cumplió, ¿sí o no? Entonces lo que se cumplió lo pondríamos en azul, ¿verdad? Si no se cumplió lo pondríamos en rojo, ¿verdad? Ah, el estudio de mercado se cumplió, entonces lo podemos colocar en rojo porque dice, no, imagínense que no se ha empezado el estudio de mercado porque, bueno, ya ahí buscarán los responsables y la justificación del por qué no se hizo. Sí, pero en este caso vamos a suponer que sí se cumplió. El análisis del mercado también se cumplió, ¿verdad? Entonces, esto nos da para que las personas, nos da información, para que las personas que estén directamente involucradas con el proyecto ya sepan cómo va a ser este tipo de proceso. Por eso es fundamental hacer el cronograma de actividades. El cronograma de actividades siempre es muy relevante realizarlo. ¿Por qué? Porque sencillamente todas las personas van a estar y que esté visible. Entonces las personas van a estar interactuando, ¿sí? De manera, pues en este caso, muy dinámica con las acciones. Lo que les decía ahorita, probablemente no. Aquí, por ejemplo, esta actividad es un elemento de entrada, ¿sí? Para el proyecto como tal, pero al momento de que yo ya termine el proceso de formulación, se me convierte en un elemento de salida, o sea, un insumo. ¿Para quién? Para el estudio de mercado. O sea, que la información que se haga aquí en este tema de formulación se me convierte en un insumo o un elemento de entrada para el estudio de mercado. ¿Sí? Si yo realizo el estudio de mercado, también me va a generar un resultado o un elemento de salida, que va a ser el insumo para el análisis del mercado o del estudio de mercado. Y mire que así van de manera gradual o de manera integrada, realizándose cada una de las etapas o cada uno de los procesos. Por ejemplo, yo no puedo comprar equipo, yo no puedo decir, voy a comprar el equipo desde el mes de julio, pero es que si ni siquiera tengo todavía un sitio, ni siquiera sé cómo va a ser la distribución, no sé cómo es el tamaño del local donde yo voy a operar, etcétera, etcétera. Entonces yo, en este caso, este tema de la compra de equipos debe ser después de la consecución del local y pues lógicamente de la adecuación de ese local, ¿verdad? Entonces, precisamente cuando nosotros empezamos a realizar todo lo que tiene que ver con la parte del cronograma, ¿sí? Con la parte del cronograma, nosotros debemos de analizar muy bien cuáles son las etapas del proceso, qué es lo que nosotros queremos realizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros queremos realizar? Entonces, aquí ya les voy a compartir este ejemplo. Voy a compartir este ejemplo al WhatsApp para que empecemos a trabajarlo, ¿sí? Vamos a ir haciendo, en este caso, este cronograma, lo van pues lógicamente modificando de acuerdo a la actividad, ¿sí? A la actividad específica de su proyecto, ¿verdad? O de acuerdo a la tipología de nuestro proyecto. ¿Listo? ¿Ya les llegó? Sí, profe, ya llegó. Ok, bueno. Entonces, empecemos a estructurarlo. Empecemos a estructurarlo, muchachos. Y ya ahorita entonces pasamos al otro tema, que es todo lo relacionado con las condiciones normativas. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de organizar las actividades. Y más que todo, me interesan son las actividades. Ya después la distribución
la distribución en los tiempos o sí, en el tiempo como tal para su ejecución, ya lo podemos hacer con más calma, pero sí necesito que listemos las actividades que ustedes crean que son relevantes para desde la estructuración y para la puesta en marcha del proyecto como tal. ¿Vale? Bueno, manos a la obra.
Bueno, muchachos, ¿cómo les fue? Profe, de todas maneras, esto siempre es demoradito. Aquí estamos en el proceso. Yo imagino que usted nos sacará un espacio para guiarnos directamente a cada uno, ¿no? Claro que sí, ya cuando tengan pues ya un bosquejo, ¿verdad? De manera general, ya entonces ya ahí de manera ya individualizada vamos realizando como todo el proceso. Ah, profe, yo estoy aquí más o menos avanzado. Yo no sé si le comparto o cómo. Sí, dale, coméntanos cuáles son las actividades que lograste. Un permisito, pues yo le comparto, profe, la pantalla. Ah, ok, listo, vale. Ya dejo de compartir acá. ¿Lo logra ver ahí, profe? Ya está compartiendo, dale, muéstranos. Profe, esto fue lo poquito que yo logré, más o menos con las actividades. Uno no las tiene, digamos que directamente, pues todas. Estas tres, usted nos había confirmado que sí iban, ¿cierto? Sí, Aquí le puse formulación del proyecto todo el mes de julio. Estudio de mercado, pues digamos que las 2 primeras semanas de agosto. Análisis del mercado, pues ya las últimas semanas de agosto. Selección del terreno, ya la tendríamos para, que este sería septiembre. Análisis del suelo, la siguiente semana de septiembre. Preparación del suelo, ya tendríamos aquí las últimas 2 semanas de septiembre. La siembra de cacao, pues tendremos todo el mes de octubre. ok, Programa de capacitación, lo tendremos desde agosto, que es cuando uno va a programar para ver cuándo hacen todas las actividades de capacitación. Seguimiento y evaluación, lo haríamos desde septiembre ya hasta, pues constantemente, el seguimiento y la evaluación constante. Lo dejé en blanco como que recolección y análisis de datos, bueno, ya ahí sí no sabía de dónde ponerlo, de pronto de los datos, no sé, ahí se me pasó, digamos que no tengo tan claro. Dice, manejo de plagas y enfermedades, ya desde que la plantación está sembrada, que sería del mes de octubre. Nutrición y fertilización, también desde que la plantación se siembra, ya la nutrición y eso va. Podas y manejo de la sombra. Entonces ya eso sí, ya digamos que eso es por acá, ya cuando la plantación, ya al año, no sé, cuando se empieza a manejar la plantación de la poda. Entonces ya eso hasta ese entonces llevo, profe. ok, vale, está muy bien. Sí, está bien. Listo. Vale, muy bien, muchas gracias. Bueno, por aquí Arlington mandó. Lo descargo para compartirlo. Listo. Sí, señor. Listo. Pues hombre, yo me ajusté el programa prácticamente que usted montó ahí, a unas pequeñas modificaciones. Por Ujú. ejemplo, la cuestión de consecución de local y adecuación, ese lo eliminé, lo dejé en blanco porque pues ya el local ya está funcionando, está adecuado, está todo ya, pues prácticamente eso está caminando. Entonces Ok, quité ese puntico en ese sentido, no había necesidad. De resto, todo va encajado y al final, por ejemplo, aquí donde dice visita a los clientes, sí lo enfoqué, sí lo subrayé y lo estaría iniciando la misma semana de publicidad, que viene siendo la segunda semana de septiembre. Ahí estaría yendo a los colegios, en este caso los colegios, cada mes, haciendo como pues ese acompañamiento y dando a conocer el proyecto. ok, Cada mes, sí, señor. Y al final también le anexé uno que se llama, a ver, al final, espéreme,
cortico, ya, exposiciones de obras, pinturas y esculturas. Esas exposiciones ya las coloqué también cada 2 meses, para arrancar cada 2 meses, iniciando cuando arranca a funcionar el museo, que viene siendo, él empieza a funcionar, a ver, aquí está, esta capacitación. Apertura del museo en la semana, acá, primera semana de octubre. Entonces ahí coloqué la primera exposición, sería como para arrancar con un evento inicial con exposiciones. Y lo haríamos ya cada 2 meses. Eso es lo que le modifiqué más o menos, teniendo en cuenta la base que usted tenía, Listo, vale. señor. Bueno, también está bien, ¿verdad? Ok. Lógicamente se deben de ajustar pues a la Sí, estructura de cada proyecto, ¿verdad? sí, claro. Bueno, listo, Arlington, muy bien, muchas gracias. Bueno, los demás, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue a los demás? ¿Alcanzaron a realizar algo? Cuéntenme, ¿cómo le fue? Bueno, déjenme que entonces les voy a compartir acá la otra acción que vamos a realizar. Denme un segundito. Bueno, entonces, con relación a las condiciones normativas, esto ya sí es un tema que debemos empezar a realizar, ¿verdad? Un tema que debemos empezar a realizar con un poco más de calma, ¿sí? Un poco más de calma y empezar a analizar cuáles son esas características, ¿sí? Cuáles son esas características que debemos de darle de pronto cumplimiento con relación a las condiciones, a las condiciones normativas que requiere el proyecto, ¿sí? Todo proyecto requiere unas condiciones normativas, ¿sí? Para precisamente realizar todo lo concerniente al cumplimiento de cualquier condición exigida por la ley, ¿sí? Nosotros no podemos
o no debemos, en este caso, hacer caso omiso de las condiciones normativas. Porque sencillamente, si nosotros hacemos caso omiso de las condiciones normativas, nos podemos estar metiendo en lío más adelante. Entonces, existen dos tipos de condiciones normativas. Unas normas que aplican de manera directa y otras que aplican de manera indirecta. ¿Sí? Entonces, las normas directas son aquellas que aplican en el ejercicio principal o de las acciones principales que desarrolla el proyecto, ¿verdad? Entonces, si yo voy a montar, en este caso, una empresa de producción de alimentos, entonces yo debo de cumplir con una condición normativa que es todo lo relacionado con lo que dice la norma con relación a las buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? Entonces hay una ley, en este caso una resolución que se debe de cumplir. Pero al momento que yo estoy realizando el proceso productivo, puede que de ahí se derive algo que sea, por ejemplo, los residuos sólidos, ¿verdad? O unos residuos que yo genere al momento del ejercicio del proceso de transformación de esos alimentos, ¿sí? Entonces ahí yo no puedo disponer o yo no puedo botar esos residuos donde yo quiera, ¿verdad? Yo no puedo botar o disponer esos residuos en cualquier sitio que vaya a generar un poco de contaminación y que vaya a afectar o que vaya a atentar contra una comunidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, frente a eso, yo debo de ser consciente de que mi actividad principal no es generar residuos. Mi actividad principal es realizar un proceso de transformación de esos alimentos. Por ejemplo, voy a transformar o voy a producir o a fabricar mermeladas, ¿sí? Entonces, al momento que yo fabrique mermelada de maracuyá, entonces me va a generar un residuo que es la cáscara de la maracuyá. Entonces, mi objetivo principal no es generar cáscara, mi objetivo principal es producir maracuyá. O sea, ahí aplicaría una normatividad, ¿verdad? En este caso, una normatividad directa, ¿sí? Una normatividad directa que sería la resolución 2674, ¿verdad? De 2003. Entonces, todo lo relacionado con las BPM. Pero una norma indirecta sería todo el tema de la resolución 2187, ¿verdad? Creo que es de 2019, si no estoy mal, 2187, que es todo el tema de residuos, ¿verdad? Cómo se deben disponer ese tipo de residuos. Entonces, esta norma yo no puedo decir, es que como yo no sabía, ¿sí? Entonces lo que dice la ley, ¿verdad? El desconocimiento de la normatividad o el desconocimiento de la ley no me exime de la responsabilidad. Entonces yo debo de analizar dentro de mi proyecto productivo, ¿sí? O dentro de la estructuración de mi proyecto, cuáles son las normas que aplican de manera directa e indirecta en el ejercicio de la realización de las actividades principales del proyecto, ¿sí? Entonces, frente a eso, así de manera sencilla, debemos de empezar a buscar o a analizar cuáles son esas normas que aplican de manera directa y que aplican de manera indirecta al proceso o al proyecto como tal. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos realizando, qué sé yo, o estructurando un proyecto de una empresa de prestación de servicios de seguridad y salud en el trabajo, entonces aplican unas normatividades directas, como cuál, el tema de formalización de la empresa, todo lo relacionado con la parte de las licencias que deben de tener los profesionales, pero probablemente existan unas condiciones o unas normatividades indirectas, ¿verdad? Que también puede que apliquen o que yo debo de consultar cuáles aplican de manera indirecta para la prestación de ese tipo de servicio. Por ejemplo, todo el tema del pago a la seguridad social. Probablemente ese no va a ser una acción principal o una actividad principal porque lo mío sería prestar ese servicio, pero si las personas no están afiliadas a la seguridad social y sucede algo, entonces puede generar algún tipo de condición no deseada. Entonces, eso nos va a quedar de tarea. Si quieren, les comparto este formatico, que es algo muy sencillo, ¿sí? Algo muy sencillo.
Entonces, para que ustedes empiecen a elaborar o a construir todo lo relacionado con las condiciones normativas del proyecto, ¿sí? Las condiciones normativas del proyecto. ¿Preguntas con respecto a eso, señores? Profe, yo no tengo preguntas. Pues igual toca de mirar a ver qué es lo que nos afecta y ya cuando tengamos estructurado, entonces ahí sí vamos escogiendo bien cuáles son las que nos afectan. Exacto, nos aplican. Ojo que las normas no afectan los procesos como tal, sino que aplican cuáles son las que aplican. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que nosotros vamos a montar, qué sé yo, vamos a montar un sacrificio, un proceso de sacrificio de cerdos, ¿sí? O sea, una planta de sacrificio de porcinos. Esa planta de sacrificio, el objetivo principal de esa planta es realizar todo lo relacionado con la parte de obtener carne, ¿verdad? Con unas condiciones ideales a partir del sacrificio de ese animal, ¿verdad? Plantas de sacrificio. Pero cuando yo realizo todo ese proceso, me van a generar unos residuos. Entonces ahí yo debo de cumplir con una normatividad directa, que sería el decreto 1500, ¿verdad? Que es el que regula todo ese tema de fábricas, de cárnicos y todo ese tema, ¿sí? O plantas de procesamiento de carne. Pero los residuos, ¿cómo los controlo? Yo debo de controlar, yo no puedo decir, no, es que mi actividad principal es producir carne, a mí no me interesan los residuos los voy a botar en cualquier caño o cualquier río o cualquier quebrada que pase por ahí, no se puede, porque viene la autoridad ambiental y nos puede sancionar, entonces yo debo de cumplir también con unas condiciones normativas que en este caso serían indirectas para el tema de residuos. Que es que yo hago procesos de incineración o que genero agua caliente a través de una caldera. Entonces, listo. Entonces, ese tema de utilizar el carbón mineral y todo eso se debe de controlar a través de una normatividad que controla, pues, lógicamente todo el tema de emisiones atmosféricas, ¿sí? Entonces, mire que no se me convierten ya en normatividades indirectas, porque la razón principal o la razón de ser no es producir ese tipo de residuos. La razón de ser de la empresa es producir carne, ¿verdad? Entonces, más o menos con ese contexto, la idea es que ustedes empiecen a consultar cuáles son esas características, ¿sí? Esas características normativas que yo debo ir cumpliendo al momento o que yo debo de cumplir al momento de la estructuración o de la fase de ejecución del proyecto. ¿Listo? ¿Listo, señores? ¿Listo, profe? Bueno, señores, no. Muchísimas gracias. Nos quedan esas dos tareitas pendientes. Yo el día de mañana les voy a mandar unos mensajitos por WhatsApp para que vayamos montando lo que se tenga. Listo. Ahí yo mañana creo que voy a estar ahí recordándole y les voy a ir mandando como los links para que vayan subiendo y yo reviso las actividades que están ahí. Si no están habilitadas, las habilito para que la vayan montando desde mañana hasta el fin de semana, ¿vale? Ok, profe, listo. Bueno, señores, muchísimas gracias. Gracias a usted, profe. Sí, señor. Bueno, listo. Muchas Que gracias. pasen buena noche. Profe, profe, disculpe antes que se vaya, sino que yo estuve mirando en el iPad las actividades y todos me aparecen como si estuvieran vencidas.